Un granjero afrodescendiente, al borde del abismo financiero, encuentra a una piloto herida en su campo y descubre con asombro que es una millonaria cuya identidad podría cambiarlo todo. La carta del banco, con su fría sentencia de desahucio, temblaba en las manos ásperas de Isaiah Thompson cuando el cielo se partió en dos. No era un trueno común, era un estruendo metálico, visceral, como si el universo mismo se hubiera roto. Un avión se estrelló en su campo de maíz, rasgando la noche tormentosa con un destello escarlata que iluminó por un instante las palabras «ejecución hipotecaria» impresas en el papel, como si el destino quisiera tallar ese momento en piedra. Un hombre perdiendo su legado ancestral mientras algo desconocido caía del cielo. Isaiah, de 45 años, no vaciló. Dejó caer la carta sobre la mesa de roble que su abuelo había tallado, agarró su linterna y una chaqueta vieja y corrió hacia la tormenta. La lluvia, implacable, convertía la tierra de Willow Hollow en un lodazal que succionaba sus botas, pero él avanzó, guiado por una mezcla de instinto y deber. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Entre los tallos de maíz destrozados, encontró una escena que le heló la sangre. Un jet privado, elegante pero ahora reducido a un amasijo de metal, como un halcón con las alas quebradas. En el fuselaje, apenas legible bajo la luz parpadeante de la linterna, se distinguía el nombre Horizon Enterprises. En la cabina, una mujer joven, inmóvil, con el cabello castaño empapado de sangre y lluvia. ¡Resiste!, gritó Isaiah, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Con una fuerza que parecía surgir de algún lugar más allá de su agotamiento, arrancó la puerta deformada, ignorando los cortes que el metal le infligía en las manos. El olor acre del combustible impregnaba el aire, y cada segundo era una carrera contra las llamas que ya lamían los bordes del avión. La sacó justo a tiempo, cuando una chispa encendió el fuselaje en una bola de fuego que iluminó el campo como un amanecer fuera de lugar. Cargándola en brazos, atravesó el maizal arruinado, cada paso un recordatorio de la cosecha perdida, otro clavo en el ataúd de su granja. Mientras corría hacia la casa, el peso de la desconocida se sentía más que físico. Isaiah, como granjero negro en un pueblo donde las miradas aún pesaban más que las palabras, conocía bien las cargas impuestas por un mundo que no perdonaba su piel ni su perseverancia. Había soportado años de préstamos denegados, precios manipulados y promesas vacías. Todo mientras mantenía viva la granja que su bisabuelo había comprado tras la guerra civil. Un pedazo de tierra que representaba más que sustento. Era un testimonio de resistencia. «¡Papá, qué pasó!», exclamó Noah, su hijo de 17 años, abriendo la puerta de la casa con los ojos desorbitados. La luz cálida del interior contrastaba con la tormenta afuera, revelando el rostro agotado de Isaiah y la figura inmóvil en sus brazos. «Llama al 911. Un avión se estrelló en el campo norte», ordenó, recostando a la mujer en el sofá raído, cuyos cojines aún llevaban el bordado que su difunta esposa, Miriam, había hecho con tanto cuidado. El contraste era casi absurdo, el abrigo de lana fina de la desconocida, empapado pero claramente costoso, contra la tela descolorida del sofá. «No pueden venir», dijo Noah, sosteniendo el teléfono con frustración. «El puente del condado está bajo el agua. Dicen que tardarán horas, quizás hasta mañana». La mujer emitió un leve gemido. Sus ojos, de un azul profundo como el cielo antes de la tormenta, abriéndose por un instante antes de cerrarse de nuevo. Isaiah notó el corte profundo en su muslo, la sangre formando un charco oscuro en el suelo de pino que él mismo había pulido años atrás. «Tendré que coserla», murmuró, más para convencerse a sí mismo que para Noah. El chico, con la rapidez de quien había crecido ayudando en emergencias, corrió a buscar el botiquín que Miriam, enfermera de la comunidad, siempre mantenía listo. Sus tijeras, agujas e hilo de sutura eran reliquias de un tiempo en que la granja,
era un refugio para todos en Willow Hollow. Mientras Isaiah limpiaba la herida con manos firmes pero temblorosas, sus ojos se detuvieron en el reloj de la mujer. Un diseño minimalista de oro y zafiros que, incluso para su mirada inexperta, gritaba riqueza. ¿Quién era ella? ¿Por qué volaba sola en una noche como esa, en un jet que parecía más un capricho de millonarios que un medio de transporte? Horas después, con la herida suturada y la desconocida estabilizada bajo una manta tejida por Miriam, Isaiah revisó la bolsa que había rescatado del avión. No había cartera ni identificación, solo un teléfono de última generación con la pantalla rota y una memoria USB negra con un logo grabado. Un halcón estilizado, el mismo que había visto en el fuselaje. El teléfono estaba bloqueado, pero la pantalla de inicio mostraba una foto, la mujer, sonriendo junto a un hombre mayor de cabello plateado, frente a un rascacielos de vidrio. El rostro del hombre despertó un eco en la memoria de Isaiah, como un nombre en la punta de la lengua. Noah, mirando por encima de su hombro, soltó un jadeo. «Papá, ¿ese no es Victor Caldwell, de Caldwell Agritech?» Isaiah sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Caldwell Agritech, el coloso corporativo que estaba engullendo tierras en el condado, el mismo que le había negado 4 veces un préstamo de emergencia, citando riesgos financieros, pese a su historial impecable. El mismo cuyo CEO había declarado en una conferencia que los pequeños granjeros eran un modelo obsoleto. «No puede ser», susurró, mirando a la mujer en el sofá. Un trueno sacudió la casa, y ella abrió los ojos, no con miedo, sino con una claridad que desarmaba, como si evaluara el mundo desde una torre de marfil rota. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los campos que Isaiah estaba a punto de perder, él no podía imaginar que la mujer a la que había salvado era tanto su adversaria como su aliada, y que el destino había sembrado una chispa de cambio en un terreno que todos creían condenado. Si esta historia ya te ha atrapado, prepárate para un viaje donde la tormenta no es de solo climática, sino humana. ¿Por qué una heredera millonaria arriesgaría su vida volando sola en la peor noche del año? ¿Cómo reaccionará Isaiah cuando descubra que ha dado refugio a la hija del hombre que amenaza con borrar su legado? A la mañana siguiente, el cielo estaba limpio, como si la tormenta hubiera sido un mal sueño. Isaiah observaba a la desconocida, aún dormida bajo la manta, su rostro pálido pero sereno, como si la muerte la hubiera rozado y decidido dejarla ir. Noah, sentado en una silla desvencijada, navegaba en su teléfono con una mezcla de curiosidad y urgencia. «Aquí está, papá», dijo, girando la pantalla. Un titular de un periódico local rezaba: «Cassandra Caldwell, heredera de Caldwell Agritech, desaparecida tras despegar en jet privado». La foto mostraba a la misma mujer, sonriendo en un evento de gala, con un vestido que probablemente costaba más que el tractor de Isaiah. «Cassandra Caldwell», repitió Isaiah, el nombre amargo en su lengua, como una medicina que no quería tragar. La hija del hombre que estaba comprando o arruinando las granjas de Willow Hollow estaba bajo su techo, respirando gracias a sus manos callosas. La ironía era un cuchillo de doble filo. Los Caldwell encarnaban todo lo que había erosionado su vida desde que Miriam murió. Corporaciones que aplastaban a los pequeños agricultores, especialmente a los que, como él, enfrentaban barreras invisibles pero insalvables, disfrazadas de tecnicismos bancarios. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Noah, su mirada oscilando entre su padre y la mujer. «Esperar a que despierte y llamar a la policía», respondió Isaiah, aunque una parte de él sentía un cosquilleo de intriga. ¿Qué secretos guardaba una mujer como ella? ¿Qué la llevó a volar sola en una tormenta que cualquier piloto habría evitado? Cassandra abrió los ojos en ese momento, su mirada afilada, como la de un halcón evaluando su entorno. No había rastro del pánico de la noche anterior, solo una calma analítica que recordó a Isaiah a los abogados que lo habían mirado por encima del hombro en el banco. «¿Dónde estoy?», preguntó.
su voz firme, con un leve acento que delataba una educación privilegiada. En mi granja. Tu avión se estrelló anoche, explicó Isaiah, señalando la ventana donde una columna de humo aún se alzaba desde el campo devastado. Te saqué antes de que explotara. Me salvaste, dijo ella, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. Gracias. Sabemos quién eres, señorita Caldwell, interrumpió Noah, mostrando el teléfono con el titular. Tu padre ofrece una recompensa. El rostro de Cassandra se endureció. Un destello de algo, miedo, quizás ira, cruzando sus ojos. Por favor, no lo llames. Tu padre es Victor Caldwell, dijo Isaiah, cruzándose de brazos, su voz cargada de una calma que ocultaba la tormenta en su interior. El hombre cuya empresa está comprando todo en el condado, y me ha negado 4 veces un préstamo para salvar esta granja. El silencio que siguió fue denso, como el aire antes de un relámpago. Cassandra intentó sentarse, estremeciéndose por el dolor en la pierna suturada. No sé exactamente qué te ha hecho mi padre, dijo, sus ojos recorriendo la casa, las paredes con pintura descascarada, la mesa llena de facturas, una foto desvaída de Isaiah y una mujer radiante que debía ser Miriam. Pero te juro que no soy como él. Isaiah soltó una risa seca, sin humor. Eso dicen todos los que vienen de tu mundo. El rugido de un motor interrumpió la tensión. Por la ventana, Isaiah vio la camioneta polvorienta de Ezekiel Moore, su vecino y uno de los últimos granjeros independientes del condado. Ezekiel, un hombre negro de 65 años, con arrugas que contaban décadas de lucha contra la tierra y el sistema, entró con una bolsa de provisiones y una expresión grave. Traje comida y malas noticias, dijo, deteniéndose al ver a Cassandra. Por el amor de Dios, ¿es ella? ¿Sabes quién soy?, preguntó Cassandra, su tono cauteloso pero firme. Todo Willow Hollow lo sabe, pequeña, respondió Ezekiel, dejando la bolsa en la mesa. Tu padre tiene a su seguridad peinando el condado desde anoche. Ofrecen 60,000 por información. Isaiah sintió un nudo en el estómago. Esa suma podía salvar su granja, al menos por unos meses, pero también atraería a los buitres. También vine a advertirte, continuó Ezekiel, mirando a Isaiah. Caldwell adelantó la subasta de la granja de los Harper. La próxima semana empezarán a demoler para su nuevo complejo agroindustrial. Esa familia lleva un siglo ahí, murmuró Isaiah, la rabia apretándole el pecho. Ya no, suspiró Ezekiel. Y tú eres el siguiente, amigo. Cassandra observaba la conversación, sus ojos absorbiendo cada palabra, cada gesto. Finalmente habló. ¿Puedo ayudarlos? Los hombres la miraron con una mezcla de incredulidad y sospecha. ¿Cómo, exactamente?, preguntó Isaiah, su tono cortante. Tengo información, respondió ella, intentando levantarse, su rostro crispado por el dolor. Sobre las estrategias de la empresa, cómo mi padre manipula los precios de la tierra, cómo se niega en préstamos injustamente. Hizo una pausa, mirando directamente a Isaiah. Incluido el tuyo. ¿Por qué traicionarías a tu propio padre?, preguntó Ezekiel, entrecerrando los ojos. Cassandra apretó los labios, su mirada endureciéndose. Porque descubrí que el hombre que admiraba es un mentiroso. Antes de que pudiera explicar más, el rugido de motores pesados irrumpió en la quietud. Por la ventana, vieron 3 SUV negros estacionarse frente a la granja, sus llantas levantando polvo como heraldos de una invasión. Hombres de traje oscuro y gafas de sol descendieron, liderados por un hombre de cabello gris y postura militar, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Malcolm Reed, susurró Cassandra, palideciendo hasta que su piel parecía casi translúcida. El jefe de seguridad de mi padre. Vienen por ti, dijo a Isaiah, su voz baja pero firme. No, corrigió ella.
agarrando su brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan herido. «Vienen a silenciarme», miró a Ezequiel. «Reed no reportó mi desaparición a la policía, ¿verdad?» Ezequiel negó con la cabeza, confirmando sus sospechas. «Porque mi padre no quiere que las autoridades se involucren. Quiere encontrarme antes de que hable». «¿Hablar de qué?», preguntó Noah, su voz temblando ligeramente. Cassandra levantó la memoria USB, sus dedos apretándola como si fuera un talismán. «De esto. Pruebas de cómo Caldwell Agritech destruye comunidades agrícolas, incluyendo documentos que muestran cómo mi padre sobornó a bancos para negar préstamos a granjeros negros». Isaiah y Ezequiel intercambiaron una mirada, la incredulidad luchando contra una chispa de esperanza. Afuera, los hombres se acercaban, sus pasos sincronizados como un pelotón. «Tenemos 2 minutos», calculó Isaiah, una determinación feroz apoderándose de él. Se volvió hacia Cassandra. «Si mientes». «No miento», replicó ella, sus ojos clavados en los suyos. «Y puedo probarlo, pero necesito un ordenador seguro». Isaiah miró a Noah, a Ezequiel, y finalmente a la carta de desahucio, aún arrugada sobre la mesa. En un instante tomó una decisión. «Noah, toma la escopeta y el equipo de emergencia. Ezequiel, ¿puedes cubrirnos?» Ezequiel sonrió, un destello de desafío en sus ojos cansados, como cuando éramos jóvenes, luchando contra los buitres del condado. «¿A dónde vamos?», preguntó Cassandra mientras Isaiah la ayudaba a levantarse, su cuerpo protestando por el esfuerzo. «A un lugar que ni tu padre ni su perro faldero conocen», respondió, abriendo una trampilla oculta bajo una alfombra raída en la cocina. «Prepárate para conocer los túneles que mis antepasados usaron para escapar de hombres como tu padre». Mientras descendían en la oscuridad, el primer golpe resonó en la puerta principal, un eco que prometía tormenta. Los túneles eran angostos, con paredes de tierra húmeda que olían a raíces y memoria. El haz de la linterna de Noah danzaba en la penumbra, iluminando telarañas y marcas talladas por manos que habían buscado libertad generaciones atrás. Isaiah explicó en voz baja, su aliento formando nubes en el aire frío. «Estos túneles se construyeron durante la Guerra Civil, parte del ferrocarril subterráneo. Mis tatarabuelos guiaron a esclavos hacia el norte por aquí, arriesgando todo». Cassandra, apoyándose en Isaiah Mecas. «Y ahora están salvando a una Caldwell». La ironía era un peso que Isaiah sentía en cada paso. Tras 20 minutos, emergieron en un granero abandonado en la propiedad de Ezequiel, cubierto de hiedra y recuerdos. Noah conectó la memoria USB a un portátil viejo pero funcional que llevaba en la mochila. La pantalla cobró vida, revelando cientos de documentos, contratos, correos electrónicos, informes financieros, todos con el membrete de Caldwell Agritech. «Santo cielo», susurró Ezequiel, inclinándose sobre el hombro de Noah. «Esto es una bomba». Cassandra señaló una carpeta titulada Operación Tierra Quemada. «Aquí está, el plan de mi padre para eliminar a granjeros independientes en 5 estados, empezando por propietarios negros». Isaiah sintió un nudo en el estómago al leer las directrices. Denegar préstamos a perfiles de alto riesgo, definidos por criterios raciales implícitos. Manipular precios de semillas para asfixiar a pequeños productores. Contaminar tierras con químicos para devaluarlas. «¿Cómo descubriste esto?», preguntó, su voz baja pero cargada de furia contenida. «Por accidente», respondió Cassandra, sus ojos fijos en la pantalla. «Estaba revisando contratos para un proyecto de expansión. Encontré discrepancias. Seguí el rastro y di con esto. Confronté a mi padre. Dijo que era el orden natural, que gente como tú no tenía futuro. Me ordenó callar y aceptar la realidad. Fue cuando decidí copiar todo y huir. La tormenta fue un imprevisto». Noah interrumpió. «¡Alguien viene!». En un monitor de seguridad improvisado, vieron 3 SUV detenerse en la entrada. «Nos encontraron», dijo Isaiah.
su mano apretando el mango de la escopeta. No, corrigió Cassandra, un destello de desafío en sus ojos. Encontraron el lugar al que iba. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La oficina regional de Caldwell. Está a 15 kilómetros. Iba allí cuando mi avión se estrelló. Hoy es la reunión anual. Directores, prensa, el fiscal estatal. Mi padre anunciará una gran expansión. Un brillo peligroso cruzó los ojos de Isaiah. ¿Y si irrumpimos en esa reunión? Imposible, protestó Ezequiel. Habrá seguridad por todas partes. No para la hija del jefe, dijo Isaiah mirando a Cassandra. Te buscan a ti. Exacto, respondió ella, con una sonrisa afilada. Y lo harán. 2 horas después, un sedán alquilado se detuvo frente al reluciente edificio de vidrio de Caldwell Agritech, un monolito que parecía absorber la luz del sol. Cassandra, vestida con ropa prestada de la hija de Ezequiel, jeans y una chaqueta de lana que ocultaban su fragilidad, bajó cojeando, sus ojos ocultos tras gafas oscuras, proyectando una autoridad que desmentía su estado. «Señorita Caldwell», exclamó un guardia, su rostro pasando de la sorpresa al alivio. Su padre está desesperado buscándola. «Necesito verlo ahora», interrumpió ella, su voz cortante como cristal. «Es urgente». Mientras la escoltaban al interior, nadie notó a Noah deslizándose por una entrada de servicio, conectando un dispositivo a la red informática, dando a Isaiah desde el auto acceso a las pantallas del auditorio. En el escenario, Victor Caldwell, un hombre de cabello plateado y traje impecable, hablaba con la confianza de un rey en su trono. Las puertas se abrieron de golpe. «¡Cassandra!», exclamó, su alivio genuino pero teñido de cautela. «Gracias a Dios estás bien». Ella avanzó por el pasillo central, observada por ejecutivos, periodistas y dignatarios. «Papá», dijo, su voz resonando en el micrófono abierto. «Tenemos que hablar de Operación Tierra Quemada». El rostro de Víctor se congeló, la máscara de compostura resquebrajándose. «No sé de qué hablas, querida. Estás confundida. Necesitas un médico». «¿Confundida?», rió Cassandra, un sonido sin alegría. «Como los granjeros a los que niegas préstamos con excusas fabricadas por tus bancos». El murmullo creció, un zumbido de curiosidad e incomodidad. Víctor hizo un gesto sutil y Malcolm Reed comenzó a avanzar. «Te caíste, te golpeaste», intentó Víctor, su sonrisa tensa. «Hablaremos en privado». Entonces, las pantallas del auditorio parpadearon. El logo de Caldwell Agritech se desvaneció, reemplazado por documentos internos, correos, memorandos, hojas de cálculo. «¿Qué es eso?», preguntó un periodista, su voz cortando el silencio. «¿La verdad?», respondió Cassandra, mientras las pantallas mostraban órdenes explícitas de discriminación racial en la asignación de préstamos. Víctor quedó petrificado, su imperio desmoronándose en tiempo real. «¡Apáguenlo!», rugió. Pero era tarde. Reed alcanzó a Cassandra, agarrándola por el brazo. «Yo no haría eso», advirtió una voz poderosa. Isaiah Thompson apareció en el pasillo, flanqueado por el fiscal estatal, un hombre de rostro severo invitado al evento. «Este hombre acaba de agredir a la principal denunciante en un caso federal de discriminación», dijo Isaiah, señalando a Reed. «Y tenemos pruebas para una investigación exhaustiva de Caldwell Agritech por violación de derechos civiles». Los flashes de las cámaras estallaron, un frenesí de luz y movimiento. Los periodistas tecleaban con furia, sus rostros iluminados por la magnitud del escándalo. Víctor, por primera vez en décadas, se quedó sin palabras, sus ojos buscando una salida que no existía. Isaiah avanzó hasta enfrentarlo, su presencia sólida como la tierra que había trabajado toda su vida. «Puedes tener miles de millones, señor Caldwell», dijo, su voz tranquila pero afilada como una guadaña. «Pero hay cosas que no se compran.
la verdad, la justicia, el alma de un hombre. Las puertas del auditorio se abrieron de nuevo. Decenas de granjeros, negros, blancos, latinos, entraron. Muchos sosteniendo cartas de denegación de préstamos, sus rostros marcados por años de lucha, pero encendidos por una furia nueva. Víctor miró a su hija, la traición grabada en su mirada, sin comprender que la verdadera traición había sido suya, contra los principios que Cassandra creía inquebrantables. Mientras esposaban a Reed, Isaiah y Cassandra compartieron una mirada fugaz, una promesa silenciosa de algo más grande, algo que ningún imperio podía poseer. 6 meses después, la tierra que Sieldán-que Isaiah estuvo a punto de perder, resplandecía con vida renovada. Desde el porche de la casa, reconstruido con madera reciclada del granero destruido, observaba los campos, ahora un mosaico de cultivos. Maíz dorado, hortalizas orgánicas, hierbas medicinales, incluso hileras de arándanos y kiwis que desafiaban las expectativas del suelo de Willow Hollow. El sol de la tarde bañaba la granja, rebautizada Cooperativa Tierra Fértil, en un resplandor que parecía bendecir cada brote. Un letrero tallado por Noah, con letras que mezclaban orgullo y esperanza, se mecía en la brisa. Tierra fértil, donde las raíces crecen más fuertes tras la tormenta. La transformación, apodada por la prensa como el escándalo Caldwell, había sido un terremoto que reconfiguró el paisaje, no solo de la granja, sino de la región entera. ¿Café?, ofreció Cassandra, acercándose con 2 tazas humeantes, el aroma mezclándose con el dulzor de la tierra recién trabajada. 6 meses habían obrado un cambio profundo en ella. Los trajes de diseñador habían dado paso a jeans gastados, camisetas de algodón y botas cubiertas de barro. Su cabello, antes un emblema de perfección corporativa, caía en ondas sueltas, tocado por el viento. Pero el cambio más profundo estaba en su mirada, un fuego de propósito, una claridad que el dinero nunca podría comprar. Recibimos la confirmación, anunció, sentándose en una mecedora que Ezequiel había restaurado. El tribunal aprobó el acuerdo. Caldwell Agritech pagará 250 millones en indemnizaciones a granjeros de 5 estados. Isaiah asintió, tomando un sorbo de café, su sabor robusto como la tierra que ahora protegía. Tu padre renunció, respondió Cassandra, su voz neutra pero cargada de peso. El consejo lo expulsó. Enfrenta cargos por fraude bancario, soborno y discriminación racial sistemática. Hizo una pausa, mirando los campos donde antiguos granjeros, ahora socios de la cooperativa, trabajaban codo con codo. Perdí mi herencia, pero gané algo que no tiene precio, mi verdad. Sonrió, una chispa de orgullo en sus ojos. El mejor negocio de mi vida. Una camioneta polvorienta subió por el camino de grava, deteniéndose junto al granero. Ahora un centro comunitario pintado de colores vivos. Ezequiel bajó, seguido por un equipo de noticias nacionales, sus cámaras reluciendo bajo el sol. Vienen por el programa de mentores, explicó, acercándose con una sonrisa que desmentía sus arrugas. Nuestros jóvenes agricultores están poniendo a Willow Hollow en el mapa. El programa, financiado con parte de las indemnizaciones, enseñaba a jóvenes negros, latinos e indígenas agricultura sostenible, microfinanzas y liderazgo comunitario. Lo que comenzó como una chispa de esperanza había crecido hasta convertirse en un modelo replicado en todo el país. ¿Te lo imaginas?, dijo Ezequiel, observando a Noah guiar a un grupo de adolescentes por un sistema de riego solar que él mismo había diseñado. Hace un año, estaba firmando papeles para vender esta tierra. Isaiah sintió el peso de esa verdad, un eco de la noche en que todo cambió. ¿Sabes qué diría Miriam?, preguntó Ezequiel, evocando a la difunta esposa de Isaiah, cuya risa aún parecía resonar en los atardeceres. Que las tormentas más feroces hacen crecer las raíces más profundas. Isaiah sonrió.
sintiendo la presencia de Miriam en el viento, en los brotes, en cada paso que daban. En los campos, los antiguos SUV de Caldwell, ahora pintados con el logo de la cooperativa, un círculo de manos entrelazadas, llevaban cestas de alimentos a comunidades que antes dependían de tiendas de conveniencia. Lo que una vez fue un símbolo de intimidación se había transformado en un vehículo de conexión, entregando productos frescos a escuelas, iglesias y mercados locales. En la sala comunitaria, donde antes estaba el granero destruido, los granjeros se reunían semanalmente, compartiendo semillas, estrategias y sueños. Un mapa en la pared, decorado con dibujos de los niños del condado, marcaba los puntos de distribución, restaurantes que compraban directamente a la cooperativa, mercados campesinos, comedores escolares. Cada punto era un puente, una prueba de que el cambio no solo era posible, sino inevitable. Cassandra se acercó a Asia, su sombra mezclándose con la suya en el porche. «Nunca respondiste por qué me salvaste esa noche», dijo, su voz suave pero insistente. «Después de todo lo que mi padre le hizo a gente como tú». Isaiah reflexionó, su mirada perdida en el horizonte donde los campos se fundían con el cielo. «Mi bisabuela solía decir que la verdadera libertad es elegir ser mejor que aquellos que intentaron romperte. No te salvé por quien eras. Te salvé porque eras una persona que necesitaba ayuda». Tomó su mano, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «Y tú», continuó, «elegiste ser más que tu apellido. Eso es lo que cambió todo». Cassandra apretó su mano, sus dedos entrelazados como las raíces bajo la tierra. «Tú me mostraste que el valor no está en lo que posees, sino en lo que defiendes». Noah corrió hacia ellos, su rostro iluminado por una emoción que solo la juventud podía contener. «Papá, Cassandra, el Departamento de Agricultura aprobó nuestra propuesta. Vamos a expandir el programa a 60 granjas en 4 estados». La noticia desató una celebración espontánea. Los trabajadores dejaron sus herramientas, los niños corrieron desde el huerto, y Ezequiel abrió una botella de sidra casera que guardaba para ocasiones especiales. Años de lucha, de noches sin dormir, de cartas de rechazo, culminaban en ese momento, un reconocimiento que no solo validaba su trabajo, sino que lo proyectaba como un faro para otros. Al caer el sol, tiñendo los campos de ámbar y púrpura, Isaiah subió a una plataforma improvisada, una vieja carreta que habían convertido en escenario. Frente a él, rostros de todas las edades y orígenes, granjeros, voluntarios, familias, lo miraban con una mezcla de orgullo y gratitud. Junto a él estaban Cassandra, Ezequiel y Noah, un cuarteto que representaba el futuro que habían forjado desde las cenizas. «Hace un año», comenzó Isaiah, su voz resonando con la fuerza de quien ha conocido la derrota y la ha transformado. «Estaba leyendo un aviso de desahucio cuando un avión se estrelló en mi campo. Pensé que era el fin. Otra tormenta que me arrancaría lo que mis antepasados construyeron con sangre y esperanza». Una risa suave recorrió la multitud, un reconocimiento compartido de lo imposible que parecía entonces. «Pero aprendí que nuestras caídas más duras pueden ser el comienzo de nuestros vuelos más altos, que los sistemas diseñados para excluirnos pueden rehacerse para levantarnos, que la tierra no mira el color de las manos que la trabajan, responde al amor, al respeto, a la dedicación». Cassandra le apretó la mano, un ancla en la marea de emociones. «La verdadera riqueza», continuó Isaiah, mirando a cada rostro, cada historia escrita en arrugas, sonrisas y cicatrices, no está en bancos, ni en títulos, ni en imperios. Está en las raíces que plantamos juntos, en las semillas de cambio que cultivamos, en las manos que se tienden cuando el mundo nos da la espalda». La multitud estalló en aplausos, un rugido que parecía llegar hasta las estrellas que comenzaban a puntear el cielo. Mano a mano, Isaiah y Cassandra contemplaron el horizonte, donde nuevos campos esperarían la próxima temporada, donde nuevas historias germinarían. Ese día,
Todos entendieron que a veces se necesita un colapso brutal para descubrir el propósito verdadero. Que la justicia no es vengar el pasado, sino construir un futuro donde las injusticias no encuentren suelo fértil, y que los vientos más feroces pueden derribar un avión. Pero nunca la voluntad de quienes eligen permanecer firmes, con raíces profundas que ningún imperio puede arrancar. Si esta historia te ha conmovido, te ha inspirado o te ha hecho reflexionar sobre el poder de la resiliencia, la verdad y la unión frente a la adversidad, deja un comentario y comparte tus pensamientos. ¿Qué te impactó más? ¿Qué harías tú en el lugar de Isaiah o Cassandra? Quédense en el canal, que aquí hay muchos videos interesantes. Cada día subimos nuevas historias llenas de emoción, intriga y sorpresas. No se lo pierdan. Comenten, compartan, suscríbanse y denle like. Este canal es para ustedes. Y lo mejor, recién comienza.